fuga antes de que nos vuelvan a quedar. Doctor Ángel Valderas, buenas tardes, ¿cómo está? Efectivamente, Manuel, siento tu voz cortada, estaba escuchando la transmisión y esperemos que no se corte y que se logre escuchar algo coherente. No, le agradezco mucho, doctor. Pues qué bueno que estamos aquí. Le quiero compartir a usted y al auditorio una entrevista que le hizo León Krause, hijo de Enrique Krause, a Ernesto Zedillo ayer. Ernesto Zedillo pide detener la elección del Poder Judicial. Vamos a ver, escuchar. Y eso me lleva finalmente en esta parte, pues, a hacer respetuosamente un exhorto a la presidenta Sheinbaum. Ella fue electa para ser presidenta de una nación democrática. Queremos que cuando ella termine su periodo y durante su periodo realmente sea la presidenta de una nación democrática. Y en mi opinión está en sus manos iniciar ahora la reconstrucción de la democracia. El primer paso debe ser pedirle a sus compañeros de partido y aliados en el Congreso que aprueben un artículo transitorio en la Constitución, al fin y al cabo parecen y tienen el poder para hacerlo, que detenga la marcha de la reforma judicial. No les estoy diciendo que la anulen, simplemente digan, artículo transitorio, la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata a 2 años porque hace falta un espacio de discusión, de reflexión y de decisión sobre cuál es el mejor poder judicial para México. Y también hace falta una reforma que le dé a los mexicanos mayor seguridad, que sea más efectiva para combatir el crimen organizado y que nos dote como país de un verdadero Estado de Derecho. Ese debiera ser el primer paso. Bueno, dice Ernesto Zedillo que hay que parar la elección judicial, doctor Ángel Valderas. Pues, ¿por qué pararla? ¿Qué acaso Zedillo le tiene miedo a que alguien en específico llegue a la Suprema Corte? Mira, Manuel, ¿te acuerdas que me entrevistaste la vez pasada sobre el FOBAPROA? Y yo te comenté que efectivamente, siendo el FOBAPROA instaurado por Zedillo en 1998, hace más de 27 años, es natural que gente de tu edad y gente joven no lo hayan vivido. Ahorita contesto tu pregunta. Me contaban aquí en Querétaro, bueno, lo vivimos. Se habla, por ejemplo, de suicidios derivados del FOBAPROA. Y alguien me contaba que le tocó aquí en un banco que alguien que estaba haciendo fila se suicidó enfrente de él. Y mira, como dice aquí Leonzo Rivera, no tienen vergüenza, Manuel. Ernesto Zedillo es un cinicazo, no es un cínico, es un cinicazo que le apuesta a la corta memoria de algunos sectores, que la derecha, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, lo sube al ring porque pareciera ser que no tienen a nadie más decente. Pero los que sufrimos el gobierno de Zedillo, no se nos puede olvidar. Mira, esa entrevista de León Krause. A ver, Zedillo habla de que la reforma al Poder Judicial que necesita más espacio de discusión. Bueno, yo les recomiendo a tu público, a ti si no lo has leído, el artículo publicado en Contralínea el 12 de marzo de 2023, hace más de 2 años. El artículo se titula El día que Zedillo cerró la Suprema Corte. Ese artículo, Manuel, no tiene pierde, porque este señor que pide dilatar 2 años una reforma que no va a ser, porque vamos a salir a votar el 1 de junio, este señor en 26 días, ojo,
en 26 días, ni siquiera en un mes, firmó la iniciativa y promulgó la reforma a 20 artículos constitucionales para deshacerse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duró un mes. En un mes, o sea, no 2 años de discusión, no, un mes. Manuel, fueron 52 días del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995, se reformó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obligaron a 26 integrantes de la Suprema Corte a una jubilación inmediata. Hay quien habla incluso de golpe de Estado. Ahora sí que, como dice el dicho, el que no lo conozca, Manuel, que lo compre. Y me imagino que los medios de comunicación en ese entonces pegaron el grito en el cielo, como lo hicieron el año pasado con la reforma judicial, doctor. Mira, ahí están otros cómplices. Fíjate que el artículo de Contralínea precisamente señala eso. No es de Nancy Flores ni de Miguel Vadillo, pero eso de los medios, Manuel, se quedaron calladotes como se quedaron callados durante toda la dictablanda del PRIAN. Así como firmaron un acuerdo con Felipe Calderón para quedarse callados en esta supuesta guerra al narco, resulta ser que en ese... Mira, el hecho de que académicos que se dedican a estudios jurídicos hayan equiparado esa reforma de Zedillo a un golpe de Estado judicial, créeme y créanme, no es exagerado. No es exagerado. Por eso digo que un término no es un insulto, ¿eh? Yo cuando digo que Ernesto Zedillo es un cínico, es porque es un cínico. Es porque él es el menos indicado de hablar de una reforma del Poder Judicial. No lo hizo Salinas, no lo hizo Fox, no lo hizo Calderón, no lo hizo Peña Nieto. Este tipo sí hizo una reforma autoritaria, de manera dictatorial, de mandar a su casa a los ministros de la Corte, porque no quería ministros de la Corte que habían sido nombrados por Carlos Salinas de Gortari y por Miguel de la Madrid. Y mira, el 1 de junio, Manuel, vamos a salir a votar, así como hemos votado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo. Mexicanas y mexicanos vamos a salir a votar por primera vez, quiera o no quiera el señor Ernesto Zedillo, que repito, es el menos indicado para hablar sobre reformas al Poder Judicial. Porque estos medios de comunicación cómplices, que son los mismos, Manuel, muchos de ellos son exactamente los mismos, Televisa y Televisión Azteca, nunca salieron a decir que Ernesto Zedillo era un dictador. Porque además tomen en cuenta cómo se nombraban a los ministros. Por dedazo, en la nueva integración de la Corte, de 26 a 11, que es el esquema actual, 2 los nombró Zedillo de dedazo. Y los otros 9 los eligieron en el Senado. Pero Manuel, el PRI, en el Senado tenía 95 de 128 senadores. Tenía la mayoría calificada el PRI solito, porque ese era el esquema jurídico que existía. Entonces, pues el PRI los puso, pero ojo, con los votos del PAN. Por eso no se nos debe de pasar. El PRIAN viene desde que el PAN avala el fraude electoral de Salinas de Gortari en 1988. Entonces, Manuel, es el menos indicado. Cómplice, los medios de comunicación, claro que sí, las televisoras, las radios, los periódicos,
No hicieron ningún escándalo, nada, pero nada, no dijeron, hoy es autoritario, no hay precedentes. Por eso, la verdad te voy a decir, yo no creo que tú conocieras a Zedillo, decrépito, diciendo tontería y media desde los Estados Unidos. La vez pasada fue lo del Fobaproa. Ese señor que acabas de presentar firmó los acuerdos de San Andrés Larrainzar para poner fin al conflicto con el EZLN. Los firmó con su nombre. Nunca los cumplió, Manuel. O sea, nos dejó endeudados. No tenía palabra. De manera dictatorial cambia la Suprema Corte. Privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar con los extranjeros a los que les entregó los ferrocarriles. Yo creo, como dijo la presidenta en una mañanera reciente, que la derecha mexicana está en tal desesperación que creen que un cinicazo como Zedillo va a venir a mover conciencias, Manuel. Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de más del 80%. Eso no significa que el 20% esté en contra de ella, no, 13%. Pues Ernesto Zedillo forma parte de eso. Así de sencillo. El Cedillazo, de hecho tiene nombre este episodio, el Cedillazo, tal cual. Y este Cedillazo, doctor, remueve a todos los ministros de la Suprema Corte, pues en realidad, cuando Zedillo remueve a todos los ministros de la Corte, es porque él tenía miedo de que esos ministros lo tumbaran, porque eran ministros salinistas. Y ante su miedo de que esos salinistas ministros pudieran desestabilizar o de plano derrocar su gobierno, decide poner ministros sedillistas. Es decir, el poder judicial que hoy conocemos, doctor, viene desde la época de Zedillo. Exacto. Mira, te dice Jerónimo Elizarroz, ese carbón no tiene nada que opinar en nuestro país, debería estar en el bote. Es cinismo, Manuel, es cinismo, porque no solamente, mira, los jubila de manera anticipada, que en los hechos era una destitución. Por eso lo del golpe de Estado en uno de los tres poderes, en el judicial. Yo coincido con los académicos que en su momento, que allá en el lejano 1994, señalaron que se trataba de un golpe de Estado. Y qué bueno, Manuel, que tocas estos temas, qué bueno que en otros espacios se tocan estos temas, porque es justo y necesario que la gente joven en este país, sobre todo, tengan bien ubicado a este señor, porque tiene cero credibilidad. Para mí, cualquier cosa que diga sobre el Poder Judicial o sobre la economía es chafa, totalmente chafa, o intereses en la nación. Cuando este señor dice que hay que pensar en México, no, que porque la sociedad mexicana, mira, en la reforma judicial, Manuel, Andrés Manuel López Obrador abrió foros de discusión desde su sexenio. La doctora Claudia Sheinbaum, yo participé en foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial, que se dio no solo en ámbitos académicos, se dio también incluso en las plazas públicas. Se dio en el Senado, se dio en la Cámara de Diputados, algo que Ernesto Zedillo nunca hizo. Lo más congruente es que tu palabra sea congruente con los hechos. Si este señor desde los Estados Unidos sale que un transitorio, a ver, ¿qué no entiende? Fíjate, Manuel, fue presidente de México. ¿Qué no entiende este señor que ya se aprobó una reforma constitucional? O sea, no, ahora vamos a agregar un transitorio ya con leyes secundarias aprobados, ya con un proceso en curso. Ahora vamos a agregar un transitorio porque lo dice Zedillo. ¿Le urge parar? Mira, Zedillo, hasta mi punto, hasta donde sé, sigue siendo priista. Los priistas, Manuel, tienen voz, tuvieron voz en los foros, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores,
en los congresos locales, al igual que los panistas. Bueno, las posiciones de Fox ya estuvieron representadas incluso por Norma Piña. ¿Se les escuchó? Sí. Pero por escuchar a Norma Piña, ¿quiere decir que tiene razón? No. Ya dijo algo Manuel Zedillo. Hoy en la mañanera le dijeron a la presidenta, porque es la narrativa de la derecha, no, es que después del 1 de junio el Poder Judicial va a quedar en manos de la delincuencia organizada. Mira, Manuel, patrañas. ¿Qué dijo la doctora? Exacto. Mira, apenas estaban diciendo eso, yo pensé, la presidenta lo dijo, tú lo pensaste, mi gato Titus lo pensó, Alejandro P.B. lo pensó, Pablo Cruz lo pensó, Cisco Peña lo pensó, todos pensamos, pues si por eso es una reforma al Poder Judicial, porque no sabemos cuál es el último delincuente grande que liberaron, porque te acuerdas que hoy, martes de seguridad, lo pasaron para el jueves. Pero desde Andrés Manuel López Obrador, hemos visto a este Poder Judicial liberando a delincuentes de cuello blanco y a integrantes de la delincuencia organizada. Hemos visto a un Poder Judicial contrario a los intereses de la nación. Y entonces viene Zedillo que hay que discutir más. Mira, ya los conocemos, pero Manuel, está cañón que tú discutas con base en mentiras. Es como si yo quisiera discutir con Loretito sobre este supuesto enfrentamiento en Sinaloa que en realidad se dio en Yemen. A ver, no puedes discutir sobre falacias o sobre cosas falsas. Ya se les escuchó, Manuel, a los priistas ya se les escuchó, a los panistas ya se les escuchó. Dicen puras tonterías. Bueno, ya se les escuchó. Y lo que no conoce Zedillo, Manuel, de manera legal, legítima y democrática, Morena y aliados obtuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Repito, con Zedillo modificaron 20 artículos constitucionales. 20. Pregunta, si lo hizo el PRI, ¿por qué no lo podrían hacer Morena y aliados? O sea, ¿por qué ellos sí pueden modificar la Constitución y cada vez que Morena y aliados quieren modificar la Constitución, hacen un escándalo? ¿Cuál es lo bueno, Manuel? Pues que ya nadie le cree. Basta ver la encuesta de las eras de Motecnia, que es muy seria, en donde le preguntan a la gente si le cree a Zedillo. Ándale. Mira, esa nada más déjala tantito. Esa, mira, opinión positiva de Ernesto Zedillo, 23%, una quinta parte. Opinión negativa, más de la mitad de la población. Ahí está. O sea, ¿a quién le habla Manuel? ¿A quién le habla Zedillo? Porque ahora viene a criticar todo. Para mí, si hubiera sido mi alumno, yo lo hubiera reprobado. Se supone que estudió un doctorado en economía en Yale y cuando fue presidente fue un pésimo economista que llevó al desastre a este país y lo dejó endeudado. Entonces, ¿qué representa Zedillo? ¿A quién le viene a hablar? Pues a Norma Piña y a todos sus secuaces y a los del PAN, que seguramente le han de estar aplaudiendo a Zedillo. Pero este porcentaje muestra, Manuel, que la verdad ya no inciden en la mayoría del pueblo de México. Ya los conocemos y cero credibilidad. Es más, Zedillo nos debe todavía explicaciones. ¿Por qué nunca cumplió los acuerdos de San Andrés? ¿A quiénes benefició desde el Fobaproa? ¿Por qué se fue a trabajar a Union Pacific después de privatizar los ferrocarriles mexicanos? Eso todavía nos debe. Y otra, Manuel, ¿por qué cobra 143,000 pesos mensuales por solo 10 años de trabajo en el Banco de México? Manuel, eso no existe. Por 10 años de trabajo cobra 143,000 pesos y todavía se atreve a decir el señor, esos 143,000 pesos lo pagas tú,
lo pago yo y lo pagan mis vecinos. O sea, uno dice, ¿de qué nos viene a hablar? Ahora sí, le apuestan a la gente que no conoció su periodo, su pésimo periodo. Un último elemento, Manuel. Mira, el PRI pierde las elecciones de lo mal que gobernó Ernesto Zedillo. Punto. Por un lado, la Bastida, el candidato del PRI, lo acusa de que negoció con el PAN. Pero por otro lado también, ¿qué nos viene y lo consideraban el gran demócrata simplemente porque fue un candidato perdedor por el pésimo gobierno que hizo. Pésimo, pésimo. O sea, si los gobiernos del PRI han sido malos, pues el de Zedillo ha sido de los peores. Entonces, por aquí dice, mira, a Zedillo solo lo defienden Fox, La Piña y el séquito de millonarios que rescató con el FOBAPROA. Pues claro, lo que dice Heraclio Bernal. Manuel, si tú le diste la deuda original del FOBAPROA, 500 millones de pesos, y si tú rescataste de deuda privada a empresarios con 20 millones de pesos, pues te van a estar eternamente agradecidos toda la vida. ¿Y van a salir a defender a Zedillo? Sí, sí van a salir a defender a Zedillo. Quisieran otros Zedillos. Quisieran que en la pandemia Andrés Manuel López Obrador hubiera rescatado a empresarios. Rescataron ingenios azucareros, carreteras, etcétera. Entregabas a los privados, privados administraban mal, aeropuertos, y luego los entrabas a rescatar. Así es que, ¿vale la pena discutirlo? Sí. ¿Vale la pena sacarle el pasado a Zedillo? Sí, sí vale la pena en este momento, porque mucha gente o no vivió el sexenio de Zedillo, o estaban muy niños en el sexenio de Zedillo, o se nos olvida quién es ese. Sí, mira, yo no creo que incida, sinceramente, creo que tenemos una población cada vez más politizada, cada vez más informada, gracias a espacios como este, se ha elevado el nivel de discusión pública. Y yo sé que a la derecha no les gusta, Manuel, no les gusta que salgan ciertos temas. No, ellos quisieran la actitud de Televisa, Televisión Azteca, de Reforma, de quedarse callados, de no decir nada. Correcto. Doctor Ángel Valderas Puga, la última vez que platicamos, un video que decidimos titular para principiantes en torno a la deuda del FOBAPROA, fue un video que lo atestiguaron más de 400,000 mexicanos solamente en YouTube. Este video pretende ser la segunda parte en torno al cedillazo que cometió en el Poder Judicial y nos da una lista de explicaciones que tiene que dar. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar los audios que Reporteros MX presentó la semana pasada bajo la tesis de que este próximo miércoles a las 4 de la tarde vamos a presentar la parte 2 acompañada de los documentos del expediente del mismo Poder Judicial, que es el famoso expediente Zedillo. Nada más para retomar y refrescar un poco la memoria, le voy a pedir a mi querida Adriana que tengamos este video dentro de poco. Te lo voy a pasar ahorita, querida Adri, creo que no te lo pasé. Y sobre todo las reacciones que ha tenido en distintas redes sociales. Varios mexicanos han estado comentando acerca de ello. Fue un tema que llegó el día de hoy a la conferencia mañanera y fueron más de 30 minutos de conversación de manera íntegra que publicó Reporteros MX. Aquí hay una versión resumida, junta narrativamente lo que hablaba Nilda Patricia Velasco de Zedillo con grupos de narcotraficantes. Si le parece, vamos a ver, escucha. Nomás ocupo 50 pesos ahorita y yo te pongo todo lo demás. Yo pago el cocinero, pago la ayudante, pago la local, todo. O sea, que vayas Checo si quieres ahí con ellos y que se lleve tu parte y ya me quedo yo con la mía. Pero si quieres que recoja Sergio los papeles y que le dices que me marque y mañana mismo los mando a los muchachos. Oye, estaba aquí hablando con Sergio, vamos a ir lo voy a organizar apenas con este muchacho. Sergio, pues hay que mandarte para acá. Ajá. Sí, ya sé quién es. Pues por lo pronto es que vivan ahí, está bien.
Eso voy a acomodar por lo pronto. Sí, aquí están, aquí estoy con ellos. Sí, aquí están, ¿quieres hablar con ellos? Ok. Déjalo para un Sergio. Bueno, ¿qué pasó? Ya nos comentó. Esto. Ajá. Ajá. Se pueda, ¿eh? Ajá. Sí, siempre he sido muy bueno. Ahí te encargo para que estés pensando todo bien, ¿eh? Que le eches mucho cerebro. No, por eso, entre tú y nosotros y todo estar pensando. Sergio, que me hable. Mire, ¿qué le iba a decir? Ahí están en el Hotel Tejano, aquellos vales. Nomás estaba esperando que me hablaran ahorita para que se vayan para allí para la farmacia y que nos den eso acá. Nomás no sé el teléfono del Hotel Tejano que está ahí por la Tercera y la Revolución. Pero no hizo nada. No, ya ahí está todo. Nomás faltan 5 pesos para juntar el tostón. Es decir, los audios empatan, el general Rebollo graba estas series de llamadas y las pone en el mismo cassette porque sabía que las conversaciones tenían correlación entre lo que hablaban los grupos de narcotraficantes y Nilda Patricia Velasco. Pero además de eso, doctor, imaginándonos que nosotros salimos de la ecuación de este asunto, pues este asunto ya fue denunciado en su momento por Nancy Flores, por Contralínea, por Isabel Arvide, por Francisco Cruz Jiménez. Entonces, yo no entiendo qué intereses tocará tanto en la derecha como en algunos de la izquierda que se les incomode que se hable nuevamente de estos audios que por primera vez en más de 28 años salen a la luz, doctor. Mira, yo no creo que la izquierda, Manuel, hay que tomar en cuenta que esa lucha sobre el Fobaproa, en contra del Fobaproa, se dio desde la izquierda. Y hay gente que pagó el precio. Ahorita veo aquí en el chat sobre las masacres de Zedillo y la represión, porque fue un régimen represor, y quien denunció el Fobaproa fue la izquierda. Basta tomar en cuenta que el día que se vota lo de la Suprema Corte, imagínate nada más cómo han cambiado la correlación de fuerzas. En el Senado nada más había 3 del PRD, cuando el PRD era de izquierda. Uno de ellos, Eberto Castillo, a que yo conocía muy bien, porque aparte de ser ingeniero civil y de estudiar en sus libros, pues yo fui militante del PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores. Fue Eberto Castillo, ojo, Félix Salgado Macedonio y Guillermo del Río. Eran los únicos 3 del PRD que estaban en contra de la reforma del Poder Judicial. Y se salieron, no avalaron. Entonces yo no creo que sea la izquierda, Manuel, no. La izquierda en general, en toda la historia, confluye en la formación de Morena y confluye en contra del PRIAN. Yo creo que ahí sí yo no tengo ninguna duda. Yo no veo, no he visto, a menos que me des los nombres, de gente de izquierda defendiendo a Ernesto Zedillo. Yo no los veo. Los que siempre han defendido a Zedillo son, como dijeron aquí en el chat, los que se beneficiaron, los del PRI, los del PAN, quizás los del MC, pero ni siquiera los he visto, tampoco hay alguien de MC. Yo más bien he visto a los medios, he visto a Letras Libres, he visto a los Krause, he visto a las Denise Dresser, a Loretito desde Letrinus, a los mismos, que esos lo he visto, ¿no? Yo creo que esa parte, la cuestión de la elección del Poder Judicial es aparte. Que podemos tener divergencias en candidatos, sí, pero no en la parte de fondo. En la parte de fondo creo que vamos todos juntos en la necesidad de votar el 1 de junio. Yo entiendo, Manuel, que haya diferencias, pues es que es natural, es un número finito de cargos en disputa. Solamente hay 5 lugares para la Suprema Corte en mujeres, 4 para hombres, y en el Tribunal de Disciplina Judicial, pues igual, y en el electoral 1 y 1,
pues es natural que tú digas, a ver, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo considero a 6 buenos candidatos, hombres, para la Suprema, pero nada más hay 4. Chin, pues me tengo que decantar. Esto te lo comento porque en charlas que yo he dado sobre el Poder Judicial, la gente me pregunta sobre eso y yo les digo, miren, qué bueno que tenemos más candidatos buena onda o progresistas o pro 4T. Yo les diría progresistas, Manuel, porque en los poderes judiciales a nivel mundial, progresista no significa necesariamente ser de izquierda, significa ser alguien que maneja el derecho más acorde a situaciones progresistas. Todos los jueces tienen una posición política. Entonces sí tenemos un dilema. Mal lo sabes qué sería, Manuel, que dijeras tú, tenemos 5 lugares para mujeres en la Suprema Corte y chin, nada más está Lenia Batres. Híjole, mano. Y entonces, ¿por quién vamos a votar? Yo creo que estamos en un proceso de decantación. Ahora, con respecto a los audios, Manuel, yo recuerdo cuando gobernaba Zedillo, que esa información ya se había traspapelado, ¿eh? Sí nos había llegado esa información de la relación de la esposa de Ernesto Zedillo, específicamente con el cártel de los Amezcua en Colima, porque la señora es de Colima. Esa información ya venía desde hace más de 30 años, digamos que se sabía. ¿Qué es realmente lo que pasó? Otra vez lo que me preguntaste al inicio, los medios, tapadera, tratando de ocultar estas relaciones, pero ahora en el contexto de las etiquetas narcopresidente, narcopresidenta, queriéndolas adjudicar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, pues yo siempre he dicho, ellos son los que en la época de los gobiernos del PRIAN, los cárteles nacieron, crecieron, se consolidaron, se internacionalizaron y lograron relaciones con el poder público en los gobiernos del PRIAN. Acabo de ver una entrevista con Paco Cruz, que conoce muy bien el tema, y señala a Zedillo como el creador de los Zetas, que venía de un comando del ejército especializado en contrainsurgencia, que se llamaba el Comando Zulu, y de ahí viene la Z. Entonces, estimado Manuel, yo creo que tenemos que salir a votar, así de sencillo, y hay que decantar, eso se va a dar, es natural. Me quitaron al doctor Valderas, se acaba de ir intempestivamente el doctor Ángel Valderas, no porque haya querido irse, sino que se cortó la señal, se nos fue la señal del doctor Valderas, vamos a tratar de recuperarla, posiblemente se trate de una falla en su internet o también de un tema de electricidad. Estaba escuchando atentamente el cierre del doctor, que ya está aquí con nosotros. Adelante, doctor. Ya nada más para cerrar, mira, me desconecté, pero no fue error ni nada, no, le piqué mal a una tecla y me sacó de StreamYard. Sí, yo te decía, mira, yo creo que estamos en una buena posición, yo veo un buen número de candidatos por los que vale la pena votar, me siento en dificultad para la parte de abajo, o sea, no en el Tribunal de Disciplina, Suprema Corte, Tribunal Electoral, sino más bien hacia abajo, porque lógicamente son perfiles que conocemos menos. Y a final de cuentas, Manuel, estos 2 meses eran para hacer campaña, para eso eran estos 2 meses, para que pudiéramos ver a candidatos y nos dijeran, esta es mi posición, he estado aquí, estas han sido mis determinaciones. Por ejemplo, yo hoy estuve viendo con Jacobo el Necabé a Natalia Telles, ya tuve una reunión con ella que me invitó a hablar sobre cuestiones jurídicas en el sector energético y ¿sabes qué, Manuel? Se van descubriendo una serie de perfiles de personajes que no conocíamos porque el Poder Judicial
ha estado más alejado de la esfera pública, por la manera en la que los elegían por dedazo. Pero te digo, yo en lo personal no tengo ninguna duda entre los vínculos de la familia de Zedillo con el crimen organizado. Yo no tengo ninguna duda, porque son, Manuel, 30 años que lo hemos escuchado en múltiples testimonios de aquí, de allá y acá. Nada más que antes no había evidencias, ¿no? Exacto. No, y mira, las evidencias se desaparecen. Cuando algo es incómodo, se desaparecen. Yo siempre digo, qué bueno que hay evidencias que se logran salvar y que se dan a conocer, porque forman parte de la discusión pública. Doctor Ángel Valderas Puga, normalmente en este punto lo despediría, agradeciéndole su participación, pero aprovechando que usted estuvo ayer en el Consejo Nacional de Morena, cuéntenos qué ocurrió. ¿Qué ocurrió en el cónclave morenista? La carta que lee la presidenta, que envía la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde sí hay unos pedradones, pero buenos, donde dice, en nuestro movimiento no usamos aviones privados, ni helicópteros privados, ni marca de ropa de lujo, ni andamos con camionetas blindadas, ni tenemos séquitos de guardaespaldas. Estoy seguro que a más de uno a la mala entendió el mensaje, doctor. Mira, era algo que se esperaba, Manuel. El Consejo Nacional es la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso. Una cosa es la carta de la presidenta, como Andrés Manuel cuando envía la carta para el proceso de las corcholatas, y otra cosa es el procesamiento interno del partido. En este caso, ¿a quién correspondía? Al Consejo Nacional, que es una autoridad superior al Comité Ejecutivo Nacional. Una cosa es la carta, que ya se conoce. La otra cosa, por ejemplo, nosotros como consejeros nacionales conocimos la carta ayer, después de que inició el consejo, pero ya teníamos con 2 días de anticipación el documento que se iba a someter a consideración. Y como lo dijo la presidenta, Manuel, mira, no va dirigido con nombre y apellido. Yo platiqué con consejeros de varias partes del país y todos y todas nos sentimos identificados. Votamos por unanimidad el documento porque recoge las preocupaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues está en licencia en Morena, pero es fundadora de Morena, conoce el partido. Esto es una cosa, ojo, Manuel, que nada más tiene que ver con Morena, ¿eh? No PT, no Verde, no 4T, no, es nada más exclusivamente de Morena, es una cosa interna de Morena. Entonces, mira, ese era un documento esperado. Consejeros nacionales somos 360, estuvimos presentes sobre 250, y los 250 que estuvimos presentes lo aprobamos por unanimidad. No creo que lleve nombre y apellido, no creo que vaya dirigido a alguien en particular, pero sí recoge muchas de las quejas que se venían dando desde hace años. Hay que tomar en cuenta una cosa, Manuel, hay un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, luego la gente se le van las cabras, pero no, pues a partir de octubre del año pasado, hay un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, hay una nueva forma de ver las cosas al interior del partido. Entonces, no hubo discusión en realidad, porque las propuestas divididas en 5 puntos, todos las consideramos apoyables. No reelección, no nepotismo, campañas austeras, no denostación al interior del partido, agotar las instancias internas y, por último, dotar a la Comisión Nacional de Elecciones que quien viole estos lineamientos se tomen en cuenta para el momento de elección de candidaturas. Ahora, tampoco somos ingenuos. Hay personajes al interior de Morena que pudieran caer en esas situaciones. No es nada personal, pero mira, en el templete estaba Ricardo Monreal y su hermano Saúl Monreal, gobernador de Zacatecas. Y bueno, en Zacatecas sabemos que otro hermano de Ricardo Monreal quisiera ser candidato de Morena.
De hecho, fíjate que el documento, Manuel, que se aprueba, hay un lineamiento donde dice que tampoco se vale querer ser candidato de Morena en alianza o en candidatura común con otro partido para eludir, porque eso pudiera ser, a ver, candidatura no me da la Morena, no me la da Morena, me voy con el Verde, me voy con el PT, para eludir cualquiera de las restricciones, y entonces me hacen candidato de la coalición, pero no soy por parte de Morena. No, eso también quedó prohibido. Somos un partido muy joven, Manuel. Los estatutos se hicieron cuando éramos un partido de oposición y todavía se tiene que recorrer un largo trecho de institucionalidad para adecuar los estatutos a un partido de gobierno y, por otra cosa, todos los defectos que hemos visto en Morena en los últimos tiempos, corregirlos. Ese es el camino. Entonces, yo creo que si alguien se sintió aludido, más que aludido, yo creo que a lo mejor alguien se sintió como con restricciones a una forma de hacer política. Doctor Ángel Valderas Puga, gracias como siempre. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Mis redes sociales, Ángel Valderas, YouTube, Facebook, X, Blue Sky. Hoy lunes sale mi artículo en El Universal, en la versión Querétaro, y mañana mi cápsula en Canal 11, que va a estar dedicada al apagón en España. Doctor Valderas, le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Oye, nada más aquí una cosa, mira, te comento, me dicen, dice Cransman, los izquierdistas debutí como el Fisgón. Mira, yo conozco al Fisgón, Manuel, desde hace décadas en el trabajo. No es izquierdista de boutique. O sea, digo, hay gente que ha hecho un trabajo enorme por este país, el Fisgón es uno de ellos, y bueno, sí hay gente que yo sé que se van hacia la denostación. Yo me gustaría más escuchar argumentos, igual como lo que me preguntaste de los audios, porque fíjate que en redes sociales he visto gente a favor de los audios, gente en contra de los audios. Yo lo que pido siempre es argumentos, porque esa es la clave. La izquierda está acostumbrada a debatir, a discutir. Mientras lo hagas con argumentos, es sano y la discusión crece. Sí, pero cuando comienza a descalificar, no. Yo ya he visto, mira, te han descalificado enormemente a un nivel que tú dices, oye, espérate, pues sí, hay que discutir sobre los argumentos. Tú decías algo esencial al inicio, el contenido de los audios, ¿no? O sea, el nivel de debate que debemos de tener, pero ahí la llevamos, Manuel, ahí la llevamos. O sea, yo creo que en redes sociales tenemos que aumentar el crecimiento. Eso es lo que contribuye a la mejora del país. Y bueno, pues un abrazote, Manuel. Hoy en la noche voy a estar con Meme Yamel, por si alguien quiere estar ahí. Muy bien, excelente. El próximo miércoles a las 4 de la tarde sale la segunda parte y ahí van a venir los argumentos, doctor. Ahí van a venir los documentos. Estoy seguro que le va a interesar mucho. Suerte, Manuel. Que estemos muy bien. Hasta luego. Adiós.